Hablemos un poco de la gloria de Dios, una vez más con el objetivo de devolverle a la Biblia su verdadero significado. Gloria es la palabra con la que se traduce la palabra hebrea kabod. El trabajo de hoy no es fácil porque la palabra kabod no se debe de separar de otros dos conceptos que a menudo aparecen junto a esta, Ruach y Querubín. Pero trataré de ser lo más claro posible y dar algunos ejemplos muy simples y claros. Hay muchos pasajes bíblicos en los que se menciona este conjunto de objetos voladores y que a menudo aparecen vinculados entre sí, kabod, Ruach y Querubín. Hoy echaremos un vistazo al término hebreo kabod, que deriva de un verbo que significa ser pesado, tener cierto peso, pero también ser distinguido o ser duro. Los griegos en el siglo III a.C. condujeron o tradujeron este término con la palabra doxa, que se traduce en las lenguas modernas como gloria. La traducción de este término siempre ha estado condicionada por la interpretación divina habitual de Elohim, que hemos visto que en uno de nuestros videos anteriores, los de Elohim no eran un único Dios, sino un conjunto de individuos, y lo más importante, no eran deidades espirituales, transparentes y trascendentales, sino individuos de carne y hueso. Los poderosos, la confección teológica ha distorsionado el significado del término kabod y ha optado por traducirlo como gloria. Y es una de las palabras que realmente significa algo muy distinto, algo muy concreto, poderoso y también muy peligroso. Y ahora veamos los pasajes del Antiguo Testamento que nos hablan de esta gloria y de la forma en que pueden mantenerse los hombres. Entenderemos así que kabod era un objeto concreto y material. Entre los muchos ejemplos posibles, comenzaremos con el libro de Éxodo. En el capítulo 33, Moisés quiere estar seguro de que el Elohim, llamado Yahvé, que se le había revelado, era capaz de cumplir su promesa, de llevar a cabo la guerra de conquista de la tierra prometida. Y entonces Moisés le pide que le muestre su kabod. En esencia, Moisés quiere una prueba, quiere ver el poderoso instrumento militar de este Elohim, que hizo promesas de conquista. El Elohim Yahvé entiende que Moisés lo necesita y acepta su petición. Sin embargo, Yahvé le advierte de lo que está por suceder, y de lo que está por suceder es extremadamente peligroso, que puede incluso causar su muerte. Y entonces el Elohim Yahvé prepara a Moisés para una serie de instrucciones muy prácticas y toma una serie de precauciones muy precisas. Lo primero de todo, le dice a Moisés que se prepare para subir la montaña a la mañana siguiente y que nadie, ni un hombre ni bestia, debería estar en la ladera de la montaña o de lo contrario morirían. Y le dice a Moisés que él no podrá ver el kabod de frente, sino que solo por la parte de atrás, porque de lo contrario moriría. Luego le dice que cuando el kabod pasara, debiera esconderse en las ranuras de la roca del pico de la montaña, para que Yahvé pudiera protegerlo y salvarlo de una muerte cierta. La historia continúa y todo transcurre en la cima de la montaña, mientras la gente que estaba abajo presenciaba los poderosos fenómenos y los oídos producidos por la llamada gloria de Dios. Después de esta experiencia, Moisés va a la montaña y se presenta ante la tribu de Israel con el rostro enrojecido, como quemado, hasta el punto de que cuando está afuera, siempre se cubría la cara con un velo y solo se la quitaba al entrar a su tienda. Estos desenlaces son difíciles o incluso imposibles de entender cuando se habla de una gloria espiritual, pero no parecen tan extraños cuando se considera que en Éxodo 34 se dice que cuando Moisés sube a la montaña, el kabod de Elohim está ubicado y mora en la cumbre, produciendo una nube que cubre al mismo. Por lo que hablamos de un objeto que viene, pasa y luego se detiene, o más bien, diríamos que aterriza en la cima de la montaña frente a Moisés. Viendo todo esto, lo cual está muy claramente escrito en la Biblia, nos surge algunas preguntas.
¿Cómo es posible que Moisés le pida a Dios que le dé una prueba de su poder? ¿Cómo es que Dios no tenía la gloria con él, sino que tenía que traerla la mañana siguiente para mostrársela, y que aquellos que miraban a Dios no podían ver automáticamente su gloria? ¿Por qué se dice que la gloria de Dios pasó de un lugar a otro? ¿Qué era esa gloria que no se podía ver de frente, sino solo la parte de atrás? ¿Qué era lo que pasaba delante de Moisés, que era tan peligroso que requería protección especial para no morir? Porque Yahvé no podía proteger a Moisés de los efectos de su propia gloria, mientras que las simples rocas sí podían hacerlo. Porque los animales que estuvieran en las inmediaciones del Cabot también podían morir. ¿Qué culpa tenían? ¿Por qué Yahvé no podría protegerlos? ¿Qué le pasó a Moisés? ¿Por qué terminó con la cara quemada? Fue afectado por algún tipo de radiación que, como el sol, produjo quemaduras. Y entonces nos preguntamos si Dios no podría controlar los efectos producidos de su gloria. Estas son preguntas que son imposibles de responder si pensamos que Cabot era la gloria espiritual de Dios, tal como le da la interpretación actual. Simplemente sonaría como algo absurdo e incomprensible. Pero volvamos a ver algunos ejemplos muy interesantes que confirman la cosa tan concreta que era este Cabot, la llamada gloria de Dios. En el Éxodo 16 se cuenta que Aarón estaba hablando del desierto del pueblo de Israel, y en algún momento determinado todo el pueblo se va al desierto, y entonces aparece el Cabot de Yahvé arriba del cielo, dentro de una nube. Y vale la pena acotar que hablamos de esta nube. Una vez más, está claro que para ver el Cabot, que se supone que es la gloria de Yahvé, se debía mirar hacia arriba. Tal vez su atención hubiera sido atraída por un fuerte ruido. Por lo tanto, está claro que la gloria es un objeto bien definido, ubicado en un punto preciso en el espacio, por lo que esta gloria claramente tiene una dimensión física ilimitada. Este evento habla por sí mismo, no se necesita más explicación. Pero avancemos y vayamos ahora al libro de Ezequiel. Mencionaré apenas algunos versículos de muchos eventos que se acontecen en este libro. En el capítulo 3, el profeta narra que ha sido levantado por un guruash y dice: escuché detrás de mí el sonido de un gran terremoto, y entonces el Cabot de Yahvé se alzó sobre la tierra. Esta traducción parece una invención. De hecho, algunas Biblias, como la Biblia del rey Jacobo, dicen que la gloria de Dios estaba siendo bendecida desde ese lugar. Pero, ¿cómo se bendice la gloria de Dios desde un lugar? Esto se vuelve aún más absurdo y, de hecho, es una mala interpretación de la palabra hebrea verum y de toda la construcción de esta oración. La confusión en estas traducciones proviene del hecho de que el término verum se lee como baruch, y baruch significa bendito. Pero en hebreo, la lectura correcta de verum significa levantarse del suelo. La traducción exacta que he mencionado anteriormente se encuentra en muchas Biblias e incluso ha sido confirmada por el profesor exegeta hebreo Emanuel Top en su texto Crítica Textual de la Biblia Hebrea. Así que no hay duda de que el Cabot de Yahvé está en el suelo en un lugar muy específico y al subir hace un gran ruido. La Biblia no puede ser más clara sobre esto, pero lamentablemente las malas traducciones no permiten visualizar completamente el contexto y la real traducción de este y muchos pasajes. La Biblia también es clara en el capítulo 10 del libro de Ezequiel, cuando nos habla del todo o de todos los movimientos aéreos que hace el Cabot. El Cabot se levanta en el patio interior del templo, se levanta del suelo por encima del templo, se levanta sobre el querubín, que probablemente era una máquina voladora, y sus alas hacen un ruido tan fuerte que éste era oído incluso por aquellos que estaban fuera de los muros exteriores del templo y no podían verlo. Luego el querubín y el Cabot se elevaron, y el Cabot de Yahvé fue a posarse a la montaña que estaba al este de la ciudad.
En el capítulo 43, Ezequiel describe que este cabot viene del este, nuevamente produciendo un fuerte ruido y con la tierra debajo del mismo brillando. Primero que todo hay que decir que si el cabot venía del este, eso quiere decir que la gloria de Dios no venía ni del norte, ni del sur, ni del oeste. Es decir, que estaba limitada en el espacio. La Biblia griega dice claramente que el ruido aumentaba a medida que se acercaba el cabot y que la luz que producía iluminaba la tierra que había debajo justo de él. No podía haber una descripción más concreta de la llegada de un objeto volador que produce efectos sonoros y visuales tan precisos. Ezequiel no estaba dormido, estaba absolutamente despierto, no era un loco que tenía que experimentar visiones, y él incluso comparaba los varios encuentros que tuvo con estos objetos voladores y dice que es una de esas experiencias finalmente había entendido que eran esos objetos, los querubines, que se habían encontrado una vez anteriormente en el río Sabar. Los objetos podrían seguir y seguir, pero la Biblia está explícita en estos pasajes que no se necesitan más explicación. Y está muy claro que el cabot no es la gloria espiritual de Dios, como lo quieren ver la teología, sino un objeto concreto, tal y como el doctor Jess Benner, fundador y presidente del antiguo Centro de Investigación Hebrea, también afirma. En uno de sus diccionarios describe que el cabot es el significado concreto original del armamento de batalla. Este significado del armamento encaja con el significado literal de la raíz de cabot, que es pesado, y el armamento son armas pesadas y defensivas en una batalla. En Éxodo 16, Israel verá el armamento de Yahvé, el que ha batallado por ellos contra los egipcios. Como sabemos, el hebreo es una lengua polisémica y por lo tanto cada palabra puede tener más de un significado. Por lo que el término cabot también puede indicar el respeto guardado a una persona importante, una persona de peso, como ellos dicen. Así que para evitar cometer errores y seleccionar una u otra interpretación, como ya hemos indicado sobre los términos examinados, siempre podemos colocar la palabra gloria y quitarla y colocar a su vez la palabra original llamada cabot, para que evitemos cualquier controversia innecesaria a elegir un significado o una traducción al inglés, al español o al italiano. Luego leeremos detenidamente lo que nos dice todo el contexto como se habla de cabot. Y así entenderemos con mucha más cercanía el lenguaje original de qué se trataban las descripciones que en aquel momento hacían los escritores de dichos libros. Recordemos que en la antigüedad no existía un mundo onírico ficticio o espiritual, sino que ellos claramente describían lo que veían, pero cómo podían, puesto que no tenían las mismas referencias de este siglo en aquel siglo. Por lo tanto, es entendible por qué describían estos objetos de la forma como lo hicieron, puesto que si hubieran visto estos objetos, pero con las referencias actuales, claramente no describirían cosas espirituales o como dio esa interpretación actualmente, sino que tuvieran ya un lenguaje más directo a la hora de ver estos objetos.